Hoy voy a hablar de un tema complejo. Lo voy a hacer a través de un caso que me conmovió mucho y afortunadamente no fue relativamente bien, o me fue relativamente bien. En el fondo lo titulé ¿Quién es él o la paciente? Lo voy a hacer desde la mirada sistémica, centrada en narrativas, que es la que a mí me hace sentido. Y lo que voy a trabajar es básicamente las hipótesis diagnósticas o las hipótesis comprensivas. Una disyuntiva compleja. Lo voy a hacer a través de un caso. Le puse un nombre, Amalia, por supuesto no se llama así. Me llegó un padre que me pidió una hora, estaba bastante desesperado, y me manda por mail el diagnóstico de su hija. Y dice así: quien suscribe, médico psiquiatra, certifica estar atendiendo a Amalia de 18 años que presenta los siguientes diagnósticos: trastorno depresivo mayor severo refractario, alto riesgo suicida, trastorno de ansiedad generalizada, rasgo de personalidad del clúster B. Dice el certificado: se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico con buena adherencia, pero actualmente en descompensación del trastorno depresivo con altos niveles de angustia, menoscabo del nivel de energía, estado de ánimo depresivo, ideas suicidas persistente, joven de 18 años, visión negativa del futuro y deterioro del sí mismo. Se han intentado 2 tratamientos farmacológicos con antidepresivos, con escitalopram y venlafaxina a dosis plenas y con escasa respuesta. Estuvo interna por 12 días durante mayo para manejo del cuadro afectivo. Posterior al egreso, presenta remisión parcial, lo cual se sostiene por solo 2 semanas, y con posterior deterioro sintomático. Por lo mismo, se realiza instalación de litio y se deriva nuevamente a internación cerrada. En caso de que no remita, después de 15 días se iniciará tratamiento con terapia electroconvulsiva, autorizada por el padre. Se extiende este certificado a petición del interesado, etc. Rafael, el padre, el que me mandó el certificado, es un empresario bastante exitoso, de 54 años, un gran lector, pero dedicado al rubro más bien, yo diría, de la ingeniería. Me pide que atienda a su hija, ya que no le parece el psicólogo que la está tratando actualmente. El padre dice estar sobrepasado. Desde marzo ha estado a cargo de su hija Amalia, quien hoy está internada. Todo lo vivido ha repercutido en su relación de pareja actual, lo que lo lleva a una inmensa sensación de desolación, de no saber qué hacer. Mientras me lo cuenta, enlentece el discurso, le corren lágrimas y yo me conmuevo, me siento muy conmovida con lo que me está relatando. Piensa que su hija tiene cosas profundas que tiene que sacar para afuera y que no ha sacado. Esa es su hipótesis. Él sabe que lo que pasa tiene que ver con su expareja Julia. Cuenta que Julia es borderline
que eso fue lo que le dijeron de ella hace muchos años atrás, que tiene cambios de humor frecuentes, estallidos de rabia, es muy manipuladora. Por eso solo estuvieron juntos 1 año. Julia no trabaja, vive en la casa de sus padres, que son los abuelos de Amalia, personas mayores, y quienes consienten mucho a su nieta. Rafael le da a Julia una mensualidad que cualquiera quisiera, dice, por lo que no necesitaría trabajar. Sabe que todo lo que le pasa a su hija tiene que ver con la relación con la madre. Tiene intuición compartida, por lo que la joven pasa 1 semana en casa con Rafael y la otra en casa con sus abuelos y con Julia. Rafael cree que la convivencia con la madre fue lo que la llevó a que tenga el trauma actual. La madre nunca quiso terapia porque no cree en los psicólogos. Entre paréntesis me dice que la madre es una mujer muy bella, pero no come, a media anoréctica. Rafael responsabiliza a Julia por ser manipuladora. Siempre se inventa enfermedades, me dice. ¿Cómo es eso? Bueno, a fines de abril le dijeron que tenía artrosis y hace poco le agregaron que van a tener que operarla de la cadera y posiblemente de la columna. Y desde entonces, y un poco más de 1 mes, anda con un fierro en la espalda, como siempre, exagerando su situación. Lo escucho atentamente y me conmovió tanto que decidí trabajar con él. El tema es complejísimo, qué duda cabe, y podríamos abordarlo de distinta manera. Podríamos abordarlo desde la ciencia, desde la medicina, como lo hizo el psiquiatra, o desde otro camino, desde la fenomenología, que es el camino que a mí me hace más sentido. Entendiendo la fenomenología como lo entendía Husserl o Heidegger, como una ciencia estricta, como queramos llamarlo. Lo importante para mí es que el camino que yo elegí en este caso, o que debería elegir el terapeuta, va a depender de la hipótesis que tenga. Por lo tanto, preguntémonos qué son las hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno que se nos aparece. Generalmente se formulan como proposiciones. Hay muchas clases de hipótesis, las voy a agrupar caricaturescamente, sabiendo que es una caricatura, en 2: las hipótesis diagnósticas y las hipótesis comprensivas. ¿Qué es una hipótesis diagnóstica? Está sustentada en el modelo médico, por lo tanto en la ciencia natural, en la evidencia empírica. Es la persona la que tiene el problema. Se indagan antecedentes sintomatológicos con el fin de asignar alguna categoría diagnóstica estudiada por la APA o por distintos institutos de investigación, que generalmente en Chile usamos el DSM-5, el CIE-11. La biología cobra un rol protagónico para explicarlo. Por tanto, es una comprensión subjetiva, monádica, podríamos decir. Incluye el contexto, sí, pero más bien incluye cómo a la persona le pasa lo que le pasa. Indudablemente, las hipótesis diagnósticas son útiles para hacer pronósticos de salud mental, programas de salud mental y la conversación con otros profesionales, entre muchas otras cosas, también para hacer investigaciones. Juega un papel fundamental en la comprensión de los trastornos mentales y en el desarrollo de planes de tratamiento efectivos, evidenciables, por decirlo de alguna manera. Está sustentada en la evaluación clínica,
en las anamnesis y se contrasta con criterios preestablecidos que han sido estudiados en la población mundial. Por lo tanto, el psicólogo que ha estudiado eso es un experto y sabe diagnosticar, es decir, sabe lo que le pasa a la persona. La hipótesis comprensiva transita por otro mundo. Lo que pretende es entender el mundo de significaciones que atrapó a la persona en lo que lo o la trajo a consultar. Siempre incluye el contexto, el sistema. Describe cómo la persona se atrapó. Describe, no explica, en lo que hoy la trae. Infiere y co-construye significados con la persona, tratando de entender cómo atribuye lo que dice la persona que tenemos frente. Por lo tanto, trabaja con la conversación, con el lenguaje. Incluye los distintos dominios de existencia en los que vivimos o roles que desempeñamos. Se va a centrar en entender cómo la o las personas fueron construyendo su mundo o cómo lo o la atrapó y cómo él o la terapeuta lo interpreta. Da cuenta de una mirada más bien centrada en el constructivismo, entendiendo cómo la construcción del mundo que cada uno hace depende de su propia experiencia, pero como postura epistemológica. Es decir, centrada en una ética autónoma o ética de la responsabilidad o del hacerse cargo, como queramos llamarlo. Por lo tanto, si yo trabajo con la hipótesis comprensiva o con la hipótesis diagnóstica, tengo dos caminos muy distintos que dependen de cómo él o la terapeuta entienda la psiquis, esta cosa misteriosa que es la psiquis humana, con la cual yo llevo más de 53 años trabajando, más lo que estudié. ¿Lo entiende como una ciencia o lo entiende como una disciplina en formación joven? ¿Cree en los diagnósticos o cree en cómo las personas habitamos el lenguaje? ¿Piensa que es la biología la que nos determina o la personalidad? ¿Necesito hacer diagnóstico? ¿O pongo en duda los diagnósticos y creo que el camino es otro? Que es el camino que yo elegí en este caso. Es decir, podríamos ver este caso desde las hipótesis comprensivas, por supuesto. ¿Corro riesgo? Por supuesto. O sea, aquí tengo una joven que quería morir. Depende de cuán convencida esté de mi propia comprensión de la psiquis y si tengo las herramientas para poder intervenir. Por lo tanto, me incliné por las hipótesis comprensivas. En esta forma de entender, el lenguaje y la conversación son la base de mi operar terapéutico. La conversación, entendida como un conversar, es decir, versar, estar con el otro, permitiendo que mi emocionar esté presente. Indudablemente no puedo explayarme más, pero los invito a leer la ontología del lenguaje que apareció publicada en los años 80, cuya autoría es de Humberto Maturana. Es decir, nuestra forma de conversar aprendida con toda nuestra historia de relaciones fue dando lugar a redes conversacionales que incluyen el emocionar. Son distintos modos de convivir
lo que quise poner esa lámina. Es distinto si estoy en una pareja romántica, si estoy con la familia, si me estoy mirando al espejo. O si estoy haciendo terapia. O si estoy disfrutando en una playa o en la montaña o esquiando o qué sé yo qué. O estoy haciendo una exposición de un examen de grado, por ejemplo, donde tengo que estar seria y rigurosa. Es decir, tenemos distintos modos de vivir, en soledad, en compañía con otros o otra, en pareja, en familia, en vacaciones, etc. Distintos mundos relacionales, dominios de existencia, dominios de realidad, como queramos llamarlo, si seguimos o no a Maturana o algún otro autor. La hipótesis comprensiva que yo utilizo lo sustento en entender la psiquis en y desde el lenguaje y la conversación sin desconocer los componentes biológicos que permiten la emergencia del lenguaje. El lenguaje, como decía Humberto Maturana, en esta lámina que encontré por ahí, es un proceso que no tiene lugar en el cuerpo lo permite, del sistema nervioso, sino de los participantes en él, es decir, está en este espacio relacional de coordinaciones conductuales consensuales que se fue constituyendo con otras y otras en el fluir de nuestros encuentros corporales recurrentes. Estas redes conversacionales o comunidades interpretativas fueron dando forma a vernos y a ver a los demás. Cada uno de nosotros sabe qué hacer en cada dominio de existencia. Sabemos dónde se hacen las cosas que se hacen. Uno come, por ejemplo, en el comedor. ¿Quiénes o quiénes deben estar presentes? Sabemos a quién se invita para la Navidad o para el cumpleaños. ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Qué está permitido o no está permitido? ¿Para qué hacemos las cosas? Es decir, estos sistemas conversacionales nos fueron dando lugar a poder vivir tranquilos en este mundo social, diciendo, así se hacen las cosas. Así se vive en pareja. La infidelidad no debe estar presente, pero a lo mejor sí. O los hijos tienen que hacerle caso a los padres. Hoy día los jóvenes necesitan más libertad, etcétera, etcétera. No me detendría mucho en dar ejemplos. Pero sí que tenemos distintos dominios operacionales. Entendiendo esto así, podríamos decir que vivimos una multidimensionalidad de mundos relacionales. Muchas conversaciones. Yo todavía me junto con mis compañeras de colegio, las que quedamos, con mis grupos políticos, por llamarlo así, en el trabajo. Me meto a las redes sociales muy tímidamente, por ahora, con mis amigos, con las autoridades, frente a mí misma. Por lo tanto, el resultado de esto es que hay conversaciones que emergen en distintos dominios y de repente, en un dominio, algo me puede afectar a otro dominio. Por ejemplo, que alguien me diga, oye, pero ¿cómo le aguantas eso a tu pareja? Y yo diga, sí, en realidad, ¿por qué aguanto eso? Me demoraría mucho dar ejemplo porque es un tema que me fascina. Pero lo que sí quiero decir es que sabemos cómo conversar, cómo vestirnos, lo que se debe o no se debe decir, qué emociones están permitidas, a qué distancia conversamos. ¿Nos acercamos? O mejor me retiro. Cuando alguien consulta, digo yo, le pasó algo distinto que no esperaba que pasara.
tengo que entender desde qué comunidad interpretativa o dominio de existencia me está hablando. ¿Me estás hablando como padre? ¿Como pareja? ¿Estás preocupado por tu relación con tu hija Amalia o por tu relación de pareja? ¿Desde dónde me estás hablando? Esa interpretación del dominio de existencia en que me estás hablando, ¿está tocando otros dominios? ¿Desde dónde te estoy entendiendo yo? ¿Tengo tiempo para escucharte? ¿O resulta que yo trabajo en un Cefam y tengo solamente 45 minutos? ¿O la imagen que tengo que tener de mí misma? Una alumna preciosa a la que yo superviso me decía: pero profe, a usted se le ocurre al tiro y a mí no, a mí también se me tendría que ocurrir, ¿cómo lo hago? Por supuesto, está empezando. Yo le digo, estás recién gateando. Ahora, cuando la vida pasa según lo que nosotros pensamos debiera de pasar, no nos aproblemamos. Seguimos, eso que se llama, ¿no es cierto?, vivimos como confortablemente en nuestro confort. No sé cómo muy bien lo llaman hoy día los jóvenes. Pero de repente pasa otra cosa. Ahora, cuando vivimos tranquilos, vivimos en encuentros que Maturana llamó agonales o confirmatorios. El concepto agonal es un concepto complejísimo. Yo tuve muchas discusiones de eso cuando estaba en el doctorado de filosofía. Porque para los filósofos es otra cosa lo agonal. Pero como yo soy maturanesca, me quedo con lo agonal. Cuando pasa algo distinto, eso algo distinto nos sorprende. Cuando eso distinto pasa, dejamos de estar en un encuentro agonal y pasamos a lo que Humberto llamaba un encuentro ortogonal, no confirmatorio. Es decir, pasó algo distinto que yo no esperaba. Y a mis ojos, eso, lo que me abre la puerta para entrar al mundo del otro y a entender por qué me viene a consultar hoy. Estas láminas que quise poner aquí. Una madre recibe a una preciosa niña con síndrome de Down, claro, después que la conoció, pero el primer shock que tuvo cuando se la pasaron fue una sorpresa, seguramente no agradable. Después puede haber sido maravilloso, pero tuvo que entrar a relacionarse con ella y aprender cómo hacerlo. Si alguien va a la playa y tiene un choque, por supuesto es algo distinto. O si llega a la casa y encuentra al marido borracho y no le quiere hablar. O si está en una reunión y encuentra que su amante, pororo, marido, como quieran llamarlo, está coqueteando con la mejor amiga, que ese día se veía preciosa. ¿Cómo explico eso? Algo que no esperábamos pasara, pasa. Y entonces entramos en un cuestionamiento con nosotros o quienes compartimos la vida. La intervención ortogonal, yo siento que es un concepto maturanesco que no se le ha dado la trascendencia que tiene. Cuando algo distinto pasa, puede ser gatillado por un agente externo o a veces interno, la persona se le desencadena una emoción inesperada. Es como un semáforo. Esa novedad no siempre es fácil de distinguir, pero es indispensable a mis ojos para co-construir el motivo de consulta, mis objetivos terapéuticos y lo que yo puedo lograr con el sistema que me está consultando. Porque el sistema cambió la dirección de su deriva relacional, venía de una cierta manera y ahora pasó otra cosa, algo pasó distinto. Eso distinto lo lleva a un cambio en su forma de significar que puede incluso llevar a un rompimiento o un cambio de estilo de vida.
todos hemos sido testigos de lo que nos pasó con el coronavirus. O cuando ocurre una infidelidad y viene una pareja a consultar. O cuando hay una amenaza de no renovar la matrícula en un joven. En la amenaza de un despido. La necesidad de rendir más en un equipo deportivo. Me gusta la explicación que daba en von Glaserfeld del constructivismo radical. Me gusta eso que él está publicado en el 95. Decía, la función de la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto, no para descubrir una realidad ontológica. No es objetivo, no es para ver la verdad, es para ver para qué les fue útil a esa persona vivir como estaba viviendo. Es decir, lo que nosotros hacemos siempre nos es útil, si no, no lo haríamos. Es funcional y nos sirve en algún dominio de existencia, aunque en otros no. Los que somos padres o madres, en mi caso, fascinante tener a los hijos dando vuelta y alegrándonos la vida, pero cuando nosotros queremos estar en intimidad con nuestra pareja, no es tan fascinante, interfiere. Es decir, los seres humanos nos adaptamos funcionalmente de la mejor forma posible a la vida que estamos teniendo. Revisemos de nuevo el caso de Rafael y Amalia, que la trajo a consultar. Es el padre, empresario, 54 años, toda esta historia que ya la conocen. La Julia es borderline, etcétera, etcétera. Mi pregunta todo el rato es, ¿qué pasó distinto? ¿Qué pasó distinto? ¿Qué desestabilizó a Amalia y Rafael? ¿Qué asustó a Rafael? ¿Qué le pasó a esta niña de 18 años? Y me encuentro con que hace un mes Julia anda con un fierro en la espalda por problemas de artrosis, de columna y algo con las caderas, y le avisaron que la tienen que operar. Ustedes se imaginan a los 18 años, hija única, con abuelos que ella misma dice que están viejitos. ¿Qué va a hacer esta niñita? Ahora, ¿estoy segura que es solo eso? Indudablemente no estoy segura. Solo puedo decir que es mi hipótesis de trabajo, es mi norte, es lo que Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin llamaban la hipotetización, que uno la puede descartar, pero por ahí se mete. Es una explicación tentativa de cómo entiendo ese fenómeno que se me hace patente, que me aparece. Por lo tanto, el surgimiento del problema psicológico, trabajable desde mi mirada, tiene que ver con una tríada inseparable. Cuando algo distinto pasa, emerge una emoción. Esa emoción viene seguida de una explicación. Pero siempre hay un porqué ahora. Algún acontecimiento que no esperábamos que pasara, pasa. Lo que los trae a consultar tiene que ver con algo distinto en el presente, hoy. Por supuesto, nos puede abrir el mundo del pasado, pero es hoy que lo trae a consultar. Veamos cómo lo construí. La madre hace un mes anda con un fierro. ¿Qué le pasa a Amalia? Se angustia indudablemente. ¿Qué explicación se da? Ella me dice, ¿qué voy a hacer? Me dice. ¿Cómo voy a enfrentar esto?
Digo, ¿pero por qué lo tienes que enfrentar tú? Y me dice, mi mamá podría quedar inválida. Soy hija única. Mis abuelos son viejitos. Mi papá con mi mamá no se entienden. Y yo digo, ¿será eso lo que está pasando? Y opto por trabajar con el sistema, es decir, Julia, Rafael, Amalia, la pareja actual de Rafael. Las relaciones terapéuticas son íntimas. Quienes somos terapeutas sabemos de repente de las intimidades que nos relatan nuestros pacientes. Surgen en una relación de absoluta confianza, donde hay un yo y un tú, como diría yo, tú, esa díada de la que hablaba Martin Buber. No media ningún concepto, ningún diagnóstico, solo la actualidad de la conversación y la aceptación del otro como un otro legítimo que se me aparece desde su mundo emocional. El lenguaje, continúa Buber, no está en el hombre, sino que es el hombre o la mujer, diría yo, la que está en el lenguaje. Por supuesto, el ser humano habla en diversas lenguas. El lenguaje verbal, la del arte, la de la acción. Pero el espíritu del lenguaje, decía Buber, es uno. Es una respuesta al tú que me emerge a mí de este misterio que son las vidas humanas, de este misterio de que nosotros hablamos, pensamos. ¿Cómo entiende ese misterio de la vida humana cada uno de nosotros? ¿Cómo nos respondemos a lo que entendemos por vida humana? ¿Qué es lo esencial para mí, para ti, para todos nosotros los psicólogos de la vida? ¿Cuál es el sentido último de nuestro existir? El psicoterapeuta, ¿cómo ha respondido a esa interrogante? El camino que intervengamos o el camino interventivo, la hipótesis que nos haga sentido, no depende del otro ni del mejor profesor, depende de cómo me resuena a mí, depende de nosotros y de nosotros hacernos cargo de nuestras intervenciones. No es fácil. No mirar un intento de suicidio en una niña de 18 años, créanme que no me fue fácil. Me gusta esta lámina que encontré en internet. Dice Humberto Maturana: cambiemos nuestras conversaciones y cambiará nuestra vida. En este caso, como les contaba, trabajamos porque invité a una terapeuta más joven a trabajar conmigo, a una bastante joven, para que pudiera entenderse con Amalia. Y trabajamos sistémicamente desde una hipótesis comprensiva, creyendo que una intervención familiar era la mejor alternativa. Indudablemente es una manera, se las quise contar porque fue un caso que a mí me remeció bastante. Y por supuesto hay distintos enfoques psicoterapéuticos. Alguien que hace poco me contactó, me hablaba de 800 modelos terapéuticos. Sí. Yo siempre les digo a mis estudiantes, elige el que más te haga sentido a ti, no el que me hace sentido a mí, no cuál es la intervención que yo voy a hacer. Eso no te sirve, eso me sirve a mí. A ti te sirve como tú lo quieres hacer. Por lo tanto, lo que quise contar con este caso no es la única manera de trabajarlo, por supuesto, porque no existe
una manera correcta de hacerlo, solo existe la tuya. Y si tú me estás escuchando, te invito a que tengas confianza en ti. Estudiaste, si eres psicólogo, más de 5 años, más de 10.000, 11.000 horas de estudio, y entraste a esta profesión porque quieres ayudar. Confía en ti, mira qué es lo que a ti te hace más sentido, y te prometo que eso te va a hacer una buena o un buen terapéutico. Eso fue lo que quise hoy día compartir con ustedes. Muchas gracias a quienes llegaron hasta el final a escucharme.